El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les respondió: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha mandado con su sello». Ellos dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos continuando con lo que es el capítulo 6 de San Juan, y bueno, pues el día de mañana continuaría este pasaje, pero pues también el mañana podemos descubrir que vamos a celebrar a San Marcos Evangelista, por lo cual vamos a tener un evangelio distinto. Pero el día de mañana no es todavía lo fuerte. Mañana es la introducción acerca del pan de vida, y pues bueno, es donde dice: «Yo soy el pan de vida», el pueblo le va a pedir el pan de vida. Pero el pan de vida es el mismo Jesús. Por eso dice el día de hoy en el evangelio, dice: «Ustedes me están buscando por haberse saciado de aquellos panes. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna». Y aquí es donde podemos descubrir, y algo que también una revelación privada de la Virgen María en la Salet, decía que hoy muchas veces rompemos, pues ahora sí que el descanso dominical, que no es como el judío que no puede hacer nada, sino el descanso es el poder dedicar pues nuestro día principalmente a Dios, pero también a nuestra familia. Y pues hoy en día podríamos decir: «No, padre, pero es que pues tengo que trabajar. No, padre, es que tengo que ir a mi trabajo». Y es ahí donde el Señor dice: «No trabajen por el alimento que se acaba». ¿Por qué? Porque Él ya nos lo ha dicho, y lo vamos a ir escuchando nuevamente a lo largo del tiempo ordinario, que el Señor nos va a indicar que las aves del cielo no siembran ni cosechan, y ni una sola ha muerto de hambre. Los lirios del campo no tejen ni hilan, y Salomón en toda su grandeza no pudo vestirse como un simple lirio silvestre que en la mañana florece y en la tarde se seca». Y es que a veces ya no reparamos en las obras de la naturaleza que Dios ha creado. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana, pues bajando para el desayuno, pues hay una pequeña rampa de tierra, y pues en esa rampa de tierra pues surgen mucho los dientes de león. Pero también, no sé qué planta sea, pero unas florecitas así bien pequeñitas, color rosita. Y uno, si pasa desapercibido, no las ve. Y es ahí donde el Señor nos dice que podríamos descubrir inclusive
podemos caminar por las calles de nuestras ciudades y siempre vamos a poder ver que entre el concreto está saliendo, pues ya sea una hierbita, ya sea una florecita. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios, que da la vida. Y si da la vida a la naturaleza, ¿cuánto más nos dará la vida a nosotros si estamos alimentándonos del mismo, que es la Eucaristía? Pero lamentablemente hoy ya no lo descubrimos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en las cosas del mundo. Estamos buscando saciarnos de las cosas del mundo. Y aquí no solamente de la comida, sino cuántas veces el saciarme del mundo es el disfrutar lo que yo quiero, es el estar de paseo, es el estar también en otras cosas como las redes sociales, es estar también, por ejemplo, con los vicios, con tantas cosas que no nos permiten saciarnos de Cristo. Y aquí podríamos preguntarnos a veces qué tanto realmente reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Me decía una persona que pues preguntaba si era pecado o no era pecado, porque estando en una parroquia X, pues resulta que pues en la hora de la comunión una jovencita pues agarró, se sacó la hostia de la boca, empezó entre medio a jugar con la hostia, y pues esta señora fue y le dijo que no lo debería de hacer. ¿Y por qué? Decía, pues es que el gran problema no es de que haya jugado con la Eucaristía, no que no sea malo, sino digo, el gran problema no es de que juegue con la Eucaristía, el gran problema es de que ya no sabemos quién está en la Eucaristía. Y entonces ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque entonces no voy a respetar lo que tendría que respetar. Entonces no voy a rendir culto a aquel que está presente en la Eucaristía. ¿Y esto por qué es? Porque no tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo, pero para Dios no. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros el día de hoy pues le dimos gracias a Dios porque nos dio un día en el que amanecimos? ¿O cuántos de nosotros nos levantamos, como dirían nuestros papás o nuestros abuelitos, como el burrito, nada más nos levantamos porque ya nos despertamos y empezamos a hacer todo? Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos en lugar de acordarse de Dios, lo primero que hicieron fue agarrar el celular? Y es ahí donde va toda esta decadencia del mundo hoy. ¿Por qué? Porque hoy preguntamos, ay Padre, ¿por qué hay tanta violencia? Ay Padre, ¿por qué hay tanta maldad? Padre, ¿por qué hay? Porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Porque no respetamos a nuestro Señor. Y si no respetamos a Dios, pues no vamos a respetar a nadie. Y ese es el problema, de que hoy estamos, como dice el Evangelio, buscando el alimento que se acaba. Y les vuelvo a repetir, no solo por el alimento, sino por la diversión, por 20,000 cosas. Es como en una ocasión, en Semana Santa, unas personas muy de iglesia, inclusive participaban en algunos grupos de la iglesia, y pues resulta que fue Semana Santa, y como ya tenían los boletos pagados para irse de vacaciones, se fueron de vacaciones. Y así como que regresando, ay Padre, pues es que ya habíamos pagado y no nos dimos cuenta de que era Semana Santa. Y yo así como que, pues como no se dieron cuenta de que era Semana Santa. Si se fueron porque la hija salió de vacaciones de Semana Santa, ¿cómo no se dieron cuenta de que era Semana Santa? Pero bueno. Y pues, ay Padre, pero como ya teníamos las atracciones y todos los eventos pagados, pues no pudimos ir a misa, no pudimos ir al Via Crucis, no pudimos ir a la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no pudimos ir pues a la misa de la vigilia pascual y no pudimos ir el domingo. Y es ahí donde uno dice, y son personas de iglesia comprometidas que esperamos de aquellos que están alejados de Dios. ¿Cuántas veces
hasta los mismos padrecitos pues nada más andan buscando pretexto para irse de paseo, para irse a descansar, para irse a todos lados, en lugar de estar en la parroquia. Pues ¿qué esperamos del pueblo de Dios? Y es porque no tenemos ese conocimiento de quién es Dios. Oiga, padre, pero si son padrecitos, pues sí, pero hasta los padrecitos podemos tener esa dificultad. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo en su carta a Timoteo, cuando le dice, salúdame a tu mamá Eunice y a tu abuela Loida, que fueron las primeras que de palabra y obra te enseñaron la fe. Y es ahí donde qué tanto nosotros conocemos de la fe, qué tanto nosotros queremos darle esa oportunidad a Dios para ser parte de nuestra vida. Porque lamentablemente no lo queremos. Queremos vivir en este mundo. Podríamos preguntarnos cuántos, podríamos decir, van a misa el domingo, pero cuántos se quedan a ver el fútbol. ¿Cuántos se quedan a ver la película? ¿Cuántos se van al cine? ¿Cuántos se van? Y pues realmente podríamos decir, lamentablemente a veces ni el 10% de los católicos van a misa. ¿Y es por qué? Porque creemos que Dios solamente está para cuando tengo el problema, para cuando tengo la enfermedad, cuando tengo la dificultad. No. Más bien, si estamos con Dios, no vamos a sentir tanto la enfermedad, tanto el problema, tanto la dificultad. Por ejemplo, algo que escuchaba de una persona que decía, que le preguntaba una vez a su mamá, oye mamá, ¿tienes miedo a morir? Y decía, sí tengo miedo a morir. Y el hijo le decía, ¿pero por qué temes, mamá? La muerte solamente es un paso. Lo que debes de atesorar son los momentos que has vivido, los momentos. Y dije, pues qué interesante, yo le pondría otro plus. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte si la muerte es la que nos va a llevar hacia Dios? Y si le tenemos miedo a la muerte es porque no tenemos fe. Porque no conozco a aquel a quien me voy a encontrar al momento de la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice también el Evangelio del día de hoy? ¿Cuáles son las obras de Dios? Las obras de Dios consisten en que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Pero no creer como podríamos decir que hasta el demonio cree en Dios. El demonio cree en Jesús. Porque sabe quién es, pero no confía en Dios. Y precisamente no hace mucho, prácticamente ayer hizo 8 días, que celebramos a Jesús de la Misericordia. ¿Y qué es lo que dice? Jesús, yo confío en ti. Y es ahí donde el confiar implica también el obedecer, el hacer la voluntad de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos enseña? O más bien, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Y podríamos descubrir que el Señor resume los 10 mandamientos en distintos momentos. Cuando llega el maestro de la ley le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y dice, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O más bien dice, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos podemos resumir los 10 mandamientos. De hecho, los más viejitos podrán acordarse de que antiguamente cómo se nos enseñaban los 10 mandamientos. Cuando te preguntaban, ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Y uno tenía que empezar, los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros son en honor de Dios y los 7 últimos en provecho del prójimo. Amar a Dios, los 3 primeros. Amar al prójimo, los 7 últimos. Pero ¿cuántos buscamos realmente cumplir estos 3 mandamientos para amar a Dios y los 7 para amar al prójimo? El Señor todavía en la cena de Pascua nos lo resume más y nos lo deja en un solo mandamiento. Amarse los unos
a los otros como ustedes mismos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? El amarme a mí para que pueda amar a los demás. Y entonces voy a cumplir con los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Y dirán, Padre, pero ¿cómo si nada más dice que amar a los demás? Bueno, porque San Juan dice, ¿cómo me dices tú que amas a Dios que no ves si desprecias a tu hermano el que ves? Entonces también voy a demostrar mi amor a Dios de cómo trato a mi prójimo, de cómo convivo con los que me rodean, y entonces ahí vamos a poder descubrir el juicio final. El juicio final no va a ser de qué tanto amaste a Diosito y qué tanto te desviviste por Diosito, no. El juicio concreto es en el amor. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con aquellos más pequeños. Pero tenemos que tener cuidado porque también nos puede decir, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me no me hospedaste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no fuiste a verme. Y la pregunta también será, ¿pero cuándo, Señor? Cuando no lo hiciste con aquellos más pequeños. Por eso tenemos que esforzarnos por verdaderamente dar testimonio de nuestro ser cristiano. A veces pensamos que el ser cristiano es solamente venir a misa los domingos. No, eso no es ser cristiano. El ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Porque si nos decimos cristianos es porque seguimos a Cristo. Pero ¿cuál es la triste realidad? Que en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacemos lo que se nos da la gana. Y entonces por eso estamos llenos de pecados, estamos llenos de maldades, estamos llenos de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí donde nos quejamos con Dios, pero nosotros somos los que no cambiamos. Nos quejamos con Dios y le preguntamos, ¡ay, Señor, ¿en dónde estás? Y la pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo para que se manifieste el Señor? ¿Tú qué estás haciendo para ser testigo de Cristo resucitado? Porque si nosotros no hacemos nada, entonces ¿qué cambio estamos haciendo en el mundo? Ninguno. Por eso, el aprender a vivir la voluntad de Dios es también hacer un mundo mejor. Pero, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer un mundo mejor, pero sin Dios. Y eso nunca, nunca va a resultar. El día de ayer, que el día de la tierra, y cuántos se fueron a celebrar a los arbolitos y a las plantitas y la madre tierra, y a Dios le dieron la espalda. Y podemos descubrir precisamente que Dios tiene el poder, como lo dice el Antiguo Testamento y como lo dice también el libro del Apocalipsis. Cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar. Y también va a decir que Él va a crear los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero es precisamente porque es Dios. No es la madre tierra, porque si fuera por obra de la madre tierra hacer lo que quisiera, pues les invitaría a que regaran una plantita todos los días con agua salada. Y les aseguro que ahí esa tierra no va a volver a crecer nada. Pero Dios, con todo su poder, de esa misma tierra salada puede sacar frutos. Porque es Dios. Porque nosotros no podemos cambiar las leyes que Él dejó. Pero Él sí, porque Él es el creador de esas leyes. Por eso, en lugar de seguir tanto al mundo, tenemos que aprender a ser verdaderos discípulos de Jesús. Y entonces sí, las cosas cambiarán. Entonces sí, vamos a poder ver ese cambio en el mundo. Y ya no nos preocuparemos por los bienes materiales, ya no nos ocuparemos por las diversiones y las distracciones humanas, porque Dios será todo en todos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de poder vivir nuestra conversión y ser verdaderamente testigos de su amor y de su misericordia. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.